El otro día se metió una polilla a mi casa. En estas situaciones suelo dejarla salir sin hacerles daño, pero este caso fue diferente y no me siento muy orgulloso de ello. De hecho, aquí está. Pero, ¿por qué hice esto? Entendiendo el cambio global y la pérdida de biodiversidad. Hoy es un episodio sobre especies invasoras. Esta es la polilla del boj. Vienen en dos morfotipos, uno de color blanco y uno de color plateado con un morado, que es más rara. A mí me tocó la de color morado. Es una especie exótica invasora nativa del sudeste asiático, pero para el resto del mundo es una amenaza para sus ecosistemas, parques y jardines. Quédate que te cuento cómo la mayor enemiga de Eduardo Manos de Tijera está arrasando con el boj y también te cuento cómo combatirla. Estos son arbustos del boj. Para los más académicos, plantas del género Buxus. Y estos en particular son especies nativos del sudeste asiático, que a lo largo de su historia evolutiva han convivido con un insecto herbívoro que les ha hecho la vida imposible. La polilla del boj, cuyas orugas se alimentan vorazmente de sus hojas. Y en respuesta a esta presión de herbivoría, el boj acumula un alcaloide llamado buxina, que además de hacer que la planta se vuelva amarga y poco apetecible, también vuelve la planta tóxica. Pero la polilla no se iba a quedar de brazos cruzados y dejar que el boj se quede fuera del menú. Y se saca otra adaptación de debajo de la manga, que es volverse tolerante a las toxinas del boj. Algunas de estas adaptaciones incluyen la simbiosis con ciertos microorganismos en su tracto digestivo que les ayudan a desintoxicarse. Pero es que el aumento de la tolerancia de la polilla a las toxinas del boj también supone una presión evolutiva para el boj y tiene que responder, favoreciéndose así aquellos individuos que son más tóxicos. Y de esta forma entramos en una carrera armamentística en la que la evolución favorece a aquellos bogs ligeramente más tóxicos y en respuesta polillas ligeramente más tolerantes a la toxicidad. Y así sucesivamente hasta tener plantas muy tóxicas y polillas muy tolerantes. Y esto no acaba aquí porque además de ser tolerante la polilla a estas toxinas, también es capaz de acumularlas en su cuerpo. Al acumular estas toxinas, la polilla también se defiende de sus depredadores. Y entonces, ¿la polilla es invencible? Pues no, porque en toda esta historia de coevolución ha estado otra historia coevolutiva de sus depredadores, que a su vez se han estado volviendo más tolerantes a las toxinas que acumula la polilla, especialmente ciertas avispas parasitoides que inyectan huevos en la oruga y al ser tolerantes a las toxinas pueden alimentarse de ella desde su interior tranquilamente. Y esta, de forma resumida, es como este sistema que involucra a estos tres taxones ha llegado a un perfecto equilibrio en donde las poblaciones se regulan. ¿Qué pasaría si sacamos esta polilla hipertolerante a las toxinas y además que las acumula fuera de su región nativa? Pues te lo adelanto de una vez, un desastre ecológico. Se le conoce como especie exótica a aquellas especies que no son nativas de una determinada región geográfica. Además, se le conocen como especies invasoras a aquellas que, además de no ser nativas de la región en donde se encuentran, producen impactos negativos sobre el ecosistema nativo. De hecho, las especies invasoras son uno de los motores de cambio global. El cambio global es el responsable de la alarmante pérdida de biodiversidad que estamos sufriendo a escala mundial. El primer registro de la polilla del boj fuera de su región nativa ocurre en 2006, en el suroeste de Alemania, en Baden-Württemberg. Se introdujo de forma accidental al introducirse bojes desde Asia. En Europa también hay especies de género Buxus y también producen toxinas para evitar la herbivoría. Pero el problema está en que la historia coevolutiva de la polilla en su región nativa ha provocado que la tolerancia de esta polilla sea ligeramente mayor comparado con la toxicidad que pueden producir los bojes nativos. Y además, no existen depredadores que sean capaces de tolerar las toxinas que acumula la polilla. Y de esta forma la polilla tuvo luz verde para consumir cualquier boj que se le ponga enfrente y sin ningún tipo de barrera. Rápidamente la polilla se empezó a expandir a Suiza, a Países Bajos y para 2020 ya está presente en toda Europa. Cabe mencionar también que estudios genéticos de la polilla han revelado que la introducción se ha producido más de una vez a lo largo del tiempo. Además, en 2018 se confirma su presencia en África, en Argelia, y en Norteamérica, en Canadá.
Este evento, provocado por la globalización y por regulaciones inadecuadas en el comercio de plantas, ha provocado prejuicios tanto ambientales como económicos. Aunque no he encontrado estudios que hablen sobre cifras específicas sobre los daños económicos, la polilla ha provocado daños importantes al arrasar con jardines, algunos de ellos históricos, lo que conlleva gastos en pesticidas, reemplazar los arbustos dañados e indirectamente afecta también al turismo. En muchos casos, los paisajistas optaron por dejar de usar el boj y esto a su vez provoca pérdidas económicas en el sector de horticultura ornamental que comercializa con el boj. Un ejemplo particular de esto es Canadá, que el comercio con el boj estaba valorado en unos 40 millones de dólares anuales y cuando se confirma la llegada de la polilla a Canadá, este sector queda totalmente inmovilizado. Y por supuesto, los impactos más negativos y que también tienen un impacto económico negativo, aunque es más difícil de cuantificar, son los impactos medioambientales. El boj es una especie clave para muchos ecosistemas, incluso muchos de ellos protegidos. ¿A quién no se le viene a la mente el olor del boj cuando piensa en Pirineos? El boj genera hábitats para otros organismos. Cientos de invertebrados, aves o mamíferos utilizan esta planta para refugiarse, construir madrigueras en su base o simplemente pasar el invierno en su follaje, o incluso también para escapar de depredadores. Además, el boj puede ayudar a otras especies de árboles a crecer por las condiciones microclimáticas que se generan en la base, ayudando a las plántulas a desarrollarse. Y también su denso sistema radicular ayuda a evitar la erosión, algo que es especialmente importante en ecosistemas de montaña. La pérdida del boj puede ser una tragedia ecológica. El caso más dramático es el de la Reserva de la Biosfera del Cáucaso, en Georgia y Rusia. En 2012 se introduce de forma accidental la plaga al importarse boj desde Italia para usarse en los Juegos Olímpicos de Invierno en la ciudad de Sochi. La plaga saltó rápidamente desde los medios urbanos a las montañas del Cáucaso, donde pudieron documentar en apenas 3 años la pérdida del 90% de los arbustos de Buxus colchica, una especie casi amenazada por la pérdida de hábitat. Este es un caso particular que nos enseña cómo los distintos factores del cambio global pueden interactuar entre sí. Además, la invasión de esta especie está haciendo que se utilicen pesticidas para erradicar a la plaga, lo cual afecta negativamente a las poblaciones de insectos nativos que son esenciales para el funcionamiento del ecosistema. Otro ejemplo más es que los ciclos reproductivos de la polilla dependen de las temperaturas y los efectos del cambio climático están generando más días al año en donde las condiciones de temperatura son óptimas para el ciclo reproductivo de la polilla, haciendo que hayan más generaciones en un único año, aumentándose las presiones sobre el boj y aumentando el ritmo en el que se expande. O sea, sí se ve complicada la cosa, pero ¿qué podemos hacer en contra de esto? ¿Nos deberíamos despedir de nuestros bojes nativos? Lo cierto es que cuando llega una especie invasora es prácticamente imposible deshacerse de ella, pero lo que sí se puede hacer es mecanismos de gestión que intenten controlar las poblaciones y así minimizar los efectos negativos. Aquí te explico algunas cosas que se pueden hacer y que se están haciendo. Se han identificado 3 compuestos activos que imitan las feromonas femeninas de la polilla del boj, atrayendo a los machos y haciendo que estos caigan en trampas. Esta medida no se ha mostrado efectiva para controlar las poblaciones. Sin embargo, sí ha sido efectiva para detectar la presencia de la plaga en ciertas zonas, diciéndonos cuándo actuar y aplicar medidas de control más eficientes. Algunos de estos mecanismos pueden ser poner una manta debajo del arbusto y agitarla para que las orugas caigan y después destruirlos o quemarlos, aunque hay que tener en cuenta que pueden colgar de unos hilos de seda y esto puede ser difícil. Estas medidas son viables cuando las orugas están recién eclosionadas. También se puede utilizar agua a presión para eliminar las orugas de las hojas. Estas prácticas pueden ser viables en pequeños jardines, pero al gestionar grandes ecosistemas es inviable. Pesticidas sintéticos. Quizá este es el punto más controvertido. Por ejemplo, si se utiliza solo un tipo de pesticida sin alternarlo con otros, se pueden generar tolerancias de la polilla al pesticida. Y lo más importante, como habíamos dicho antes, el amplio espectro de los pesticidas impacta negativamente también las poblaciones nativas de insectos beneficiosos. Que por cierto, la biomasa de los insectos se ha reducido en un 75% en Europa desde 1970. Y nos encontramos en una crisis medioambiental
grande. Los pesticidas sintéticos, desde un punto de vista medioambiental, es totalmente inviable y desaconsejado. Insecticidas botánicos. La buena suerte es que se han encontrado alternativas eco-friendly, que consiste en aplicar aceites esenciales de menta, orégano, canela, lavanda o eucalipto, que se ha demostrado con un alto grado de efectividad que funcionan como repelente, evitando que las polillas depositen sus huevos en las hojas del boj. Control biológico. Otro tipo de control respetuoso con el medio ambiente es el uso de microorganismos, como por ejemplo Bacillus thuringiensis, que se aplica sobre el boj y mata solamente a la polilla del boj. La oruga del boj ya ha invadido a muchos países y la desinformación es el factor que más aporta a la rápida expansión de esta especie y de hecho el factor que en general provoca más prejuicios al medio ambiente. Por eso es importante informar a los ciudadanos, jardineros, paisajistas, arquitectos, comerciantes en viveros de plantas y terratenientes para que sepan sobre esta plaga y, lo más importante, sobre los métodos más respetuosos con el medio ambiente para combatirla, pudiendo así combatir a la plaga a la vez que se minimizan los efectos colaterales al ecosistema nativo. Así que, si has visto este video hasta el final, ya has ayudado a erradicar el factor que provoca más prejuicios hacia el medio ambiente, la desinformación. Y si quieres contribuir más, comparte este video y dale like para darle más visibilidad. ¿Y tú? ¿Crees que ponerle fin a la desinformación podría hacerle frente a la crisis de biodiversidad que estamos viviendo? ¿Crees que nuestros bosques de boj tengan alguna esperanza? Sígueme para entender el cambio global desde distintas perspectivas y a través de ejemplos reales. Adiós.